¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Un gusto. Un gusto. Pregunta que quería hacerte, primera pregunta que te hago y te agradezco que te sumes. ¿A dónde van los votos potenciales de Macri? Bueno, nosotros hicimos el ejercicio de sacarlo a Macri en este mes dentro de los candidatos de Juntos por el Cambio y claramente Patricia Bullrich subió bastante. Es decir, en gran medida fueron hacia Patricia Bullrich, que tiene un discurso, digamos, los más duros eh, dentro de la coalición. Así que mi primera impresión es que van más hacia Patricia Bullrich que al lado moderado. ¿Te, De te todas animás maneras, a, sí. te animás a ponerle de cada 10 cuántos a uno y cuántos a otro? En el caso que todos se quedaran, porque claro, a Macri se lo preguntaron hoy, no sé si fue Johnny lo entrevistó, Johnny Viale en Radio Rivadavia, Eduardo y Jorge Lanato lo entrevistaron en Radio Mitre. Eh, eh, en el caso que se queden en Juntos por el Cambio, porque él dijo, bueno, yo pretendo que ese 41 que me votó, si es que se puede hablar de una cifra, si fuera ese capital, quisiera que quedaran Juntos por el Cambio. Pero hay algunos que dicen, Bueno, algún votante desencantado puede ir a Milei. bueno, la gran aparición, la gran novedad de estas elecciones es que se rompió esa grieta de dos polos, ¿no? Bipolar. Hay un tercer jugador que en nuestras encuestas está ya muy cerca del segundo, compitiendo cabeza a cabeza por el segundo puesto, ya junto con el Frente de Todos. Y la tendencia es hacia arriba. Entonces, un poco por eso, en mi opinión, que se aceleró esta situación. Juntos por el Cambio tiene dos candidatos fuertes, tiene María Eugenia Vidal, y tenía un papa que estaba mirándolo desde arriba y decidiendo si los corría iban ellos. Mientras tanto, esos chicos se peleaban, y la verdad que esa situación empezó a ser poco atractiva para la gente que lo que quiere es que le solucionen el problema principal que nosotros vemos en la inflación. Como nunca antes, un problema ocupó la cabeza con los problemas. Cuando uno le pregunta Claramente, cuáles son los se despegó del resto, eso decís, se despegó del resto de los inflación problemas. es claramente por arriba, claramente el gran problema. Si uno piensa que hay 10% de inflación en alimentos, por ejemplo, bueno, en los sectores de Bien. sectores bajos se le lleva todo teniendo inflación de 10%. Ahora, el único que está representando esa bronca y el que propone algo esperanzador en términos discursivos, ¿no? Es Milei. Es decir, Juntos por el Cambio, una fuerza que se venían peleando, no podía proponer nada esperanzador, que es lo que la gente está Bueno. necesitando, alguien que le diga, yo te voy a solucionar este problema. Valentín, ¿me esperas un segundito y te agradezco que Sí, quiero sí. seguir conversando contigo? Ya está Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo Buenas están tardes. ustedes? Ya antes de hablar con Ricardo, la denuncia o los amparos, los recursos judiciales que se presentaron, Paula, contra Massa o contra el gobierno por el Fondo de Garantía Sustentable. Bueno, así es. Acá lo tenemos a López Murphy. La Fundación Apolo fue la que toma el guante primero. Es la que presenta una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Alberto Fernández y Sergio Massa. Hoy se suma un recurso de amparo, una acción de amparo que presenta PRO. Una acción de amparo que es difundida por la misma Patricia Bullrich. Ella dice, bueno, estamos... mira, este es el tuit con el cual lo comunica Patricia Bullrich. Ella suma un documento donde dice que hay un riesgo de desfinanciamiento, que estamos al borde del default con esta situación y dice, esto es un nuevo endeudamiento dibujado como un canje de deuda. Esa es un poco la línea por la que van desde PRO y hacen esta acción de amparo. Entiendo que para tener mayor celeridad en anular o tratar de dar de baja un poco esa acción del Ministerio de Economía. Y por otro lado tenés otra denuncia penal que se suma de Graciela Ocaña y una denuncia más de la izquierda. O sea, por derecha y por izquierda al gobierno le van contra esta decisión que tomó Sergio Massa. Mientras tanto, Sergio Massa durante el fin de semana tomó la decisión y la comunicó de ofrecerle a la UBA una auditoría para que dictamine si es nocivo, si hay un perjuicio real, ANSES, con lo que van a hacer. Ricardo, el desafío de explicarle a la gente de a pie, que no conoce términos financieros ni bonos, qué está haciendo el Ministerio de Economía
y el gobierno con esto? Básicamente vendiendo bonos en dólares de valor facial, digamos, nominal de $100 a 23, 24, o sea, pagando tasas de interés extravagantes. Eso es el meollo de la medida y es donde empiezan los problemas, porque si cambian los bonos, después podrá usted discutir si el bono es equivalente o no, pero cuando lo vende al público ahí se cerró la tramoya. ¿Por qué sería delictivo? Bueno, la idea hay varias posibilidades, digamos. Primero, que usted está actuando irresponsablemente, o sea, está vaciando un fondo de garantía. En segundo lugar, porque usted está malversando, o sea, está generando, digamos, una dificultad inmensa al futuro. Rubinstein salió con un informe y lo repartieron, que en realidad iban a ganar 2.000 millones de dólares. Bueno, Kicillof también dice que aumentó no sé cuánto el porcentaje del mismo fondo. ¿Cómo la justicia hace para determinar? No, bueno, porque ahí viene, por eso yo le dije, el problema se resuelve o se vuelve grave cuando usted hace la venta al público. Mientras sean operaciones intrasector público, ahí cabe la pregunta de por qué los administradores del fondo de ANSES no hacían la operación que les impone Massa forzadamente. Pero es decir, hasta ahí es una operación intrapatrimonial del sector público. El problema es cuando usted le vende al público. ANSES todavía no está... A ver, ¿cuándo se daría eso que usted plantea, o plantean varios, Bueno, de que se cometería el vaciamiento? Claro, bueno, en el momento que usted haga la operación con el público, o sea... Todavía eso no está pasando. Todavía eso no es el caso, pero digo, lo que es muy malo es transmitir esa idea de que usted está dispuesto a todo. Suponga que fuera a vaciar el fondo de los jubilados, es como robarle la colecta al ciego, o sea, hay que ser de un estándar moral complicado. ¿Por qué hay algunos economistas que dicen, de alguna manera minimizan esta figura de robarle a los jubilados, diciendo que ese fondo en realidad nunca garantizó nada, nunca sustentó nada y que fue un gran blef? En realidad fue el gran manotazo a los fondos de todos nosotros en las AFJP. Ese fue el gran manotazo. Ese fue el robo. Ese fue el robo. O sea, usted le robó a la gente que ahorraba para su jubilación. Ese fue un robo que desgraciadamente no tuvo en la opinión pública la resistencia que debió haber generado semejante atrocidad. Eso, la verdad, no hubo una resistencia. Yo me opuse ferozmente, pero digo, sí, claro, no logré contagiar a la opinión pública. Probablemente hoy esté más sensible, o sea... Ese fondo, en los hechos, la idea a largo plazo era enfrentar los juicios que los jubilados le hacen al sistema. Usted paga de las jubilaciones de los flujos, no las paga con el stock. Con el stock. Pero usted tiene juicios muy significativos que una forma de resolverlo sería realizar ese stock. Pero no lo han hecho hasta ahora porque... usted produciría una caída de los bonos en la plaza. Claro. Ricardo... Es decir, a ver, el riesgo país es como... Déjeme contarle esto, porque esto sí que es importante para que entienda la gente. Él decía recién, lo más grave es lo que subió el riesgo país. El riesgo país es como un seguro. Imagínese que usted paga de seguro 50% de valor de su casa. Es decir, en 2 años usted se comió la casa, o se comió su sueldo, se endeudó. Entonces, el riesgo país es lo que determina el nivel de vida de los argentinos. Desgraciadamente, no es entendible. La gente sabe que hay un problema muy serio. Nos enteramos del riesgo país en 2001. En 2001 descubrimos lo que era el riesgo país. Bueno, terminó muy mal, ¿no? O sea, exacto, es una señal muy potente. Porque usted en los tipos de cambio, usted puede haber alguna manipulación. En 200.000 millones de bonos no hay manipulación posible. Déjeme que yo quiero preguntarle de Macri. Valentín, quiero volver, director de Opinaya. ¿Qué puede pasar con el oficialismo? Hay quienes están usando el ejemplo de Macri para que se baje Alberto Fernández, el albertismo para que se baje Cristina Fernández de Kirchner.
el retiro de Macri de la competencia, ¿crees que puede determinar si es que alguien tenía alguna esperanza de que jugara el retiro de Cristina simétrico? Bueno, son dos personajes que segmentan mucho la opinión, que ambos tienen un nivel de rechazo muy grande y que son competitivos solamente si compiten entre sí. Es decir, ninguno de los dos con un 60% aproximado de imagen negativa puede tener pretensiones de ganar un balotaje, solo si compiten entre ellos. Entonces, claramente, creo que sí, que si había posibilidades que Cristina vuelva a ser candidata, a pesar que ya dijo que no, con esto bajan las sea, posibilidades. a ver, lo traduzco. Que se haya bajado Macri es una pésima noticia para el cristinista fanático que quería el operativo Clamor para que ella fuera candidata. Yo creo que la gente viene de muchos fracasos, viene de una competencia, de una grieta que tuvieron posibilidades de gobernar, ambos y los dos no cumplieron con el principal problema y con la principal promesa de campaña, que es bajar la inflación, bajar la pobreza. Hoy en día lo que se precisa es un candidato que venga a decir por qué lo que pasó no va a volver a pasar y genere esperanza. Entonces, un candidato del pasado, hoy en día, en este contexto, tiene menos posibilidades que antes del domingo de participar. Como dije anteriormente, la gente está buscando a alguien que venga y que le exprese la bronca que hoy en día está en cada vez que no llegan a fin de mes, y cada vez son más personas que no llegan a fin de mes, que le exprese la bronca y que le digan por qué lo que viene va a ser distinto a lo que pasó. En ese sentido, un candidato del pasado hoy en día tiene menos posibilidades. Bien. Y el que pretenda ser presidente tiene que explicar de qué manera no va a repetir los errores que se hicieron hasta ahora. Te agradezco, como siempre, la amabilidad y el análisis, Valentín. Un abrazo. Valentín Schnabel es el titular de Opinaya. Opinión sobre la decisión de Macri. Yo venía diciendo hacía varias semanas que la actitud más valiosa de un expresidente es hacer lo de Julio María Sanguinetti, lo de Fernando Enrique Cardoso, lo de Ricardo Lagos, es decir, expresar visiones y sugerir rumbos que tengan que ver con lo que es mejor para sus países, donde usted actúa alejado de la disputa electoral. Yo creía que ese era el mejor rol. Creo que, no quiero atribuir que me escuchó, pero me parece que ha ido por ese camino y yo creo que es el más fecundo para él y para la ciudadanía. Me perdí en el presente de Ricardo López Murphy o en el futuro inmediato. ¿Trabajar con Patricia Bullrich representa bajarse la candidatura o la precandidatura a jefe de gobierno? No, para nada. ¿Usted va a seguir? Yo voy a seguir. A ver, la ciudad tiene una demanda para mí muy clara en una base electoral nuestra que pide un gobierno más austero, que haya más orden público, que haya menos impuestos, que haya menos regulaciones, que haya una mayor calidad de servicio, que haya una mayor correspondencia entre los contribuyentes y los que reciben los servicios. Es decir, pide algo sobre lo que nosotros hemos venido arguyendo. Ahora, es verdad que nosotros hemos integrado, con muchas diferencias, como usted bien lo sabe, la coalición de gobierno. Bueno, ha llegado el momento que nosotros desafiemos al hegemón, al que ha gobernado tantos años. Naturalmente, la gente que ha gobernado... Eso ha quedado medio contracorriente porque al parecer en la reunión Macri y Rodríguez Larreta, y hoy Macri lo ha expresado muy claramente, están buscando que haya un único... que haya un único por el PRO, un único candidato por el PRO. Yo no pertenezco al PRO. Ya lo sé. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos, nosotros nos sumamos a la coalición opositora a mediados del año 21 para evitar que el kirchnerismo pudiera derrumbar las barreras republicanas y democráticas. Tenemos diferencias que las teníamos antes, las hemos expresado. Naturalmente, cuando usted ve la ofensiva del gobierno nacional sobre la ciudad, somos solidarios.
En este momento nosotros pensamos que tenemos una propuesta superadora. Y es verdad que nos van a poner todos los obstáculos que van a poder. Y nosotros estamos acostumbrados a lidiar en la dificultad, o sea, somos escaladores, Está o sea, muy bien. nadie crea que poniéndonos obstáculos nos van a disuadir. Se bajó Ferrario, dicen que se bajarían más tarde, más temprano, Soledad Acuña, Quirós tal vez, y quedaría Jorge Macri. López Murphy no se baja. No porque me parece, no, digamos, esto todavía mi propio partido tiene que aprobar esta actitud. Nosotros somos un partido orgánico y muy complicado porque ahí Bien. los liberales somos todos revoltosos. Los conozco. Es difícil Los conozco. disciplinarnos. Pero esa voluntad de lucha nos comprende a todos. Yo creo que la ciudad necesita ese viento de refresco. Ahora, usted me dice, bajo ninguna circunstancia, bueno, de todo depende. No, porque, digamos, seamos realistas. Hay barreras que se pueden poner que no serían insuperables, pero yo creo que no le hace bien a la oposición impedirnos competir. Ricardo, como siempre, gracias. No, gracias muy amable. a usted. Romina Wiener, Tránsito, ¿qué está pasando a esta hora, Romina?